Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo este jueves nuevamente el estudio bíblico que estamos compartiendo del libro de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 3, desde los versículos 1 al 20. En este caso les pido que presten atención, vamos a estar compartiendo esta lectura de una manera especial. Les pido que por favor vayan viendo con su vista y escuchando esta lectura de Romanos 3, 1-20 que vamos a compartir ahora. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Pues la Escritura dice: serás tenido por justo en lo que dices, y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿Qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Pues las Escrituras dicen: no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora, y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Como bien estuvimos hablando el jueves pasado, que terminamos el capítulo 2 de Romanos, Pablo nos hacía una fuerte exhortación a que podamos tener un testimonio íntegro. Esto de honrar a Dios con mi vida, honrar a Dios con mi testimonio, con mi obediencia al Señor. Y se acuerdan que habíamos estado hablando de esta coherencia del testimonio, de que lo que digo hago, lo que creo vivo, y es una realidad total y completa en mi vida. Esta obediencia, ante todo, al Señor y bueno, y que realmente nuestra obediencia de este testimonio de que somos personas cambiadas por el Señor, salvas por el Señor. Aquí Pablo, en esta lectura que hemos compartido recién, por eso les pedí que la sigan con detenimiento, porque Pablo hace toda una descripción y presenta aquí algo muy como novedoso dentro de las cartas de Pablo. Es como que si Pablo estuviera presentando su argumento con un opositor imaginario. Él hace preguntas y las va respondiendo. Él va haciendo las preguntas y las va respondiendo. Fíjense que
el versículo 5, el versículo 6 responde. El versículo 7 y parte del 8 va preguntando y va respondiendo. En el versículo 9 hace la pregunta y después va respondiendo. Y como ustedes saben, estamos continuando un poco con el amparo y lo que va presentando el comentarista William Barclay de esto mismo que estamos consultando y que estamos leyendo y analizando. Y Barclay dice, el comentarista dice, que esta exposición que hace Pablo con este imaginario, opositor imaginario, es como que si estuviera diciendo lo siguiente. El opositor dice: el resultado de todo lo que habéis dicho es que no hay diferencia entre gentiles y judíos, que están exactamente en la misma posición. ¿Esto es lo que realmente querés decir? Y Pablo dice: de ninguna manera. El opositor dice: entonces, ¿cuál es la diferencia? Y Pablo dice: por un lado, los judíos poseen lo que los gentiles nunca tuvieron directamente, los mandamientos de Dios. El opositor dice: de acuerdo, pero esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si algunos de los judíos desobedientes de estos mandamientos fueron infieles a Dios y cayeron bajo su condenación? Acabáis de decir de que Dios dio a los judíos una posición especial y una promesa especial. Ahora decís que por lo menos algunos de los judíos están bajo esta condenación de Dios. ¿Significa esto que Dios ha roto su promesa y se ha manifestado, por lo tanto, injusto e indigno de confianza? Y Pablo dice: no, lejos de esto. Lo que esto muestra es que Dios no tiene favoritismo con nadie. Dios castiga el pecado donde quiera que lo ve. El hecho de que Dios condene a los judíos infieles es la mejor prueba posible de que la justicia de Dios es absoluta. Se podría haber esperado que no tomase en cuenta los pecados de este pueblo especial, pero no lo hizo. Nada podría mostrar tanto su justicia imparcial y su derecho a ser el juez de toda la tierra. Y el opositor dice: correcto. Todo lo que habéis logrado es demostrar que mi desobediencia le ha dado a Dios una oportunidad de mostrar su justicia. Estás diciendo que mi infidelidad le ha dado a Dios una maravillosa oportunidad de manifestar su fidelidad. ¿Por qué llamarme pecador por esto? Mi pecado es algo excelente, dice el opositor. Seguramente no podéis condenar a un hombre por haberle dado a Dios una oportunidad de demostrar su justicia. Y Pablo dice: ese argumento es despreciable. Su poco peso percibe apenas terminás de explicarlo. Ida y vuelta que Pablo hace con este opositor imaginario, lo que él está afirmando es que con este ida y vuelta de preguntas y respuestas, que termina como diciendo el opositor: bueno, entonces está bien pecar, porque allí es donde se ve el amor y la justicia de Dios. Y Pablo rebate todo esto con esta respuesta que va teniendo. En este diálogo con este judío, Pablo demuestra que el pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos nunca entendieron que por ser el pueblo escogido también traía una consecuencia de un deber especial. Dios siempre, ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios siempre le reclamó al pueblo de Israel obediencia, que sean obedientes, porque la obediencia era la que iba a traer realmente, la obediencia iba a traer como consecuencia el poder desarrollado de Dios sobre ellos.
¿Se acuerdan tantos pasajes? Yo no quiero holocausto, quiero que me obedezcan, quiero que estén en comunión, quiero que entiendan y que realmente puedan entender que yo soy su Dios y que necesitan estar bajo obediencia. El concepto que persiste en Pablo es el mismo y que lo sigue relatando a través ahora del capítulo 3, que la raíz del pecado es la desobediencia. La desobediencia nos aleja de Dios. La desobediencia nos aleja cada vez más de este concepto de que Dios nos busca, nos ama y quiere establecer una relación con nosotros personal que Él quiere tener con nosotros. La desobediencia nos aleja y nos pone una barrera entre Dios y nosotros. Fíjense que el mismo pecado nos envuelve en un sinfín de justificaciones, en un ingenio asombroso de justificar lo que es pecado y lo que está mal. Y lo que Pablo dice acá, no necesitamos un ingenio para justificarnos del pecado. Lo que necesitamos es humildad y vergüenza para confesarlo. Pablo nunca subestimó el poder del pecado y las consecuencias que el pecado trae. Esto de estar lejos de Dios, lo hemos estado explicando jueves tras jueves en esta idea fuerte. Pablo nunca subestimó el poder del pecado, pero Pablo tampoco nunca subestimó el poder redentor de Jesucristo, el poder redentor de Jesucristo en la cruz. Este plan de salvación que Él estableció con nosotros por amor a cada uno de sus hijos. Pablo creía muy fuertemente, muy firmemente, que lo mismo que Cristo había hecho en Él, que Él venía de ser un judío y de entender que se creía que por ser hijo de Abraham, de linaje escogido de Dios, Él estaba en un lugar superior. Lo mismo que había hecho en Él, Dios mismo, Jesucristo mismo, podía hacerlo en la vida de cualquiera que entendiera que el pecado es lo que hay que confesar. Y de esto se trata. Cuando uno entiende que es pecador y que realmente ha estado ofendiendo a Dios y que nuestro pecado nos alejó de Dios, esta es la puerta de entrada a poder reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo, necesitamos poder alcanzar este plan perfecto y hermoso que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Pablo decía, si yo fui convencido y si yo pude entender que era pecador y que Jesucristo me dio una oportunidad de alcanzar la salvación tan grande y de pasar de ser perseguidor de judíos perseguidor de cristianos que estaban aceptando esta nueva vida en Cristo, a ser quien proclame la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Qué hermoso es que tu propio testimonio te lleve a poder decirle a otro lo que hizo Cristo en mí. Ahora yo quiero que lo pueda hacer también en vos y poder compartir esta palabra. Saben, justamente en Romanos capítulo 5, por eso digo que Pablo escribía esto desde su propia experiencia que él había tenido con el Señor. En Romanos capítulo 5, voy a leer salteado, todo el capítulo 5 habla de esto, ¿no? Nos estamos adelantando un poquito, pero el versículo 6 dice, por cuanto nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por nosotros, los pecadores. Y el versículo 8 dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él, de Jesucristo. Quiera Dios que
esto que estamos desarrollando en el capítulo 3, podamos poner una base. Entiendo que mi pecado me aleja de Dios, que a mi pecado yo necesito confesarlo, necesito decirle, Señor, perdóname por esto que estoy haciendo, por esto que estoy viviendo, y poder entender que el pecado trae consecuencias duras, muchas veces duras, pero también el poder salvador de Jesucristo es quien nos da esta posibilidad de una vida nueva y eterna que Él nos ofrece. Yo te pido que, como dice acá en Romanos 5, si realmente entendés que el Señor te está buscando, te ama y quiere darte una nueva oportunidad, le abras tu corazón a Él. Te pido que podamos decir como Pablo, yo entendí que hoy, Señor, me estás dando una oportunidad, que necesito alejarme de mi pecado, que necesito que quede sepultado, que quede lejos y poder empezar una nueva vida, una nueva relación contigo. Qué importante es que, así como Pablo tuvo un diálogo imaginario con alguien que le decía, no, pero entonces, este mismo diálogo lo podamos tener nosotros con nosotros mismos, de una manera sincera, y decirnos, ¿realmente yo estoy justificando mi pecado? Y viviendo, creyendo que estoy viviendo una vida correcta con Dios, cuando el Señor me está pidiendo confesión, arrepentimiento, y poder entrar a una vida de obediencia al Señor. Te pido que hagas una oración conmigo, que me sigas en esta oración. Y amado Dios, yo te confieso mis pecados. Yo te confieso, Señor, que he estado errando el blanco por mucho tiempo. Pero también, Señor, reconozco que, y me da vergüenza, aquellas cosas que hago, que hice y que me alejan de ti. Por eso, Padre, que recurro a tu sangre preciosa para que tú me limpies, para que tú me sanes, para que tú me des una vida nueva, para que tú restituyas aquello que fue destrozado por el pecado, para que yo hoy pueda, Señor, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, que murió en la cruz y resucitó para darme esta nueva posibilidad. Y también, Señor, si por tiempo te he conocido, pero también me estoy justificando, te pido perdón. Te pido perdón, Padre, porque sé que necesito ir a ti de una manera limpia y pura, que solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, porque tu promesa es que tú nos limpias de todo pecado y maldad. Gracias, Padre, porque podemos ir a ti confiando y sabiendo que tú tienes un nuevo amanecer, una nueva vida, un nuevo comienzo para mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por esto. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé una nueva oportunidad. Tómala. Es un tiempo en que podemos estar viviendo de la mano del Señor toda una vida nueva para mí y para los que me rodean. Que el Señor te bendiga. Seguimos el jueves que viene analizando y terminando el capítulo 3 de Romanos.